Imagina que es la mañana del 12 de mayo de 2017. Es un viernes cualquiera. En los hospitales del Reino Unido, los médicos se preparan para sus rondas. En España, los empleados de Telefónica están por salir a almorzar. En Rusia, los bancos operan con normalidad. Todo parece estar en orden. Pero a las 7:44 de la mañana, hora universal, ocurre el primer contagio. Nadie lo nota al principio. Es solo un ordenador en el sudeste asiático. Sin embargo, en cuestión de minutos, el mundo digital comienza a colapsar. De repente, miles de pantallas alrededor del globo se apagan simultáneamente y vuelven a encenderse con un fondo rojo sangre y un mensaje aterrador. Ups, tus archivos han sido encriptados. No puedes abrir tus documentos. No puedes ver las fotos de tus hijos. No puedes acceder a los historiales médicos de tus pacientes. Y en la pantalla, un reloj en cuenta regresiva te exige un pago en Bitcoin. Si no pagas en 3 días, el precio se duplica. Si no pagas en 7, tus datos se pierden para siempre. Bienvenidos a la historia de WannaCry, el ciberataque que demostró lo frágil que es nuestra civilización moderna. Un ataque que no distinguió entre una pequeña tienda de barrio y un hospital lleno de pacientes críticos. Esta es la crónica de cómo un arma cibernética militar se escapó de un laboratorio de espionaje y terminó secuestrando el mundo, y de cómo un joven de 22 años lo detuvo todo por accidente desde su habitación. Para entender la magnitud de este desastre, tenemos que entender que WannaCry no fue un virus común creado por un adolescente en un sótano. Fue un Frankenstein digital. La historia comienza un año antes, en las sombras de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA. Durante años, la NSA había estado acumulando un arsenal de ciberarmas, herramientas secretas diseñadas para infiltrarse en los sistemas de sus enemigos. Una de estas armas era Eternal Blue. Eternal Blue era una joya del espionaje. Explotaba una vulnerabilidad crítica en Windows, específicamente en algo llamado protocolo SMB, que es básicamente el sistema que usan las computadoras para compartir archivos e impresoras. Imagina que Eternal Blue era una llave maestra que podía abrir cualquier puerta de Windows sin que nadie se diera cuenta. La NSA mantuvo esta vulnerabilidad en secreto. No avisaron a Microsoft, no avisaron al público. La guardaron para usarla como arma, pero en agosto de 2016, un grupo misterioso de hackers, llamado The Shadow Brokers, hackeó a los hackeadores, robaron el arsenal de la NSA y, el 14 de abril de 2017, en un acto de caos puro, filtraron estas herramientas militares en Internet, para que cualquiera pudiera usarlas. Fue como dejar una bazuca cargada en un parque infantil. Apenas un mes después, unos criminales desconocidos tomaron esa bazuca, le pegaron un sistema de extorsión barato y lanzaron WannaCry. Lo que hacía a WannaCry tan terrorífico era que funcionaba como un gusano. Normalmente, para infectarte con un virus, tienes que cometer un error, hacer clic en un enlace malicioso o descargar un archivo infectado, pero gracias a la herramienta robada de la NSA, WannaCry no necesitaba que hicieras nada. Bastaba con que una sola computadora en una red se infectara para que el virus escaneara automáticamente a todas las demás máquinas conectadas. Si encontraba el puerto abierto, se copiaba a sí mismo y las infectaba también. Se movía lateralmente a la velocidad de la luz. El impacto fue apocalíptico. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud fue golpeado con fuerza brutal. Hospitales enteros quedaron paralizados. Las ambulancias con pacientes en estado crítico tuvieron que ser desviadas a otras ciudades porque las salas de urgencias no podían procesar los ingresos. Los médicos no podían ver las radiografías ni saber qué tipo de sangre necesitaban sus pacientes. Tuvieron que volver al papel y al lápiz mientras la vida de las personas pendía de un hilo. En Alemania, los paneles de llegadas y salidas de las estaciones de tren fueron secuestrados. En España,
La red interna de Telefónica se cayó. En Rusia, el Ministerio del Interior y los bancos fueron atacados. En total, más de 230.000 computadoras en 150 países fueron secuestradas en cuestión de horas. El mundo estaba en pánico. Los expertos en ciberseguridad veían cómo el mapa global de infecciones se iluminaba como un árbol de Navidad y no tenían idea de cómo detenerlo. Fue entonces cuando entró en escena un héroe improbable. Marcus Hutchins era un investigador de seguridad británico de 22 años. En Internet se le conocía como Malware Tech. Marcus no trabajaba para el gobierno ni para una gran corporación. Trabajaba desde su habitación, rodeado de cajas de pizza y monitores. Esa tarde, Marcus acababa de volver de almorzar con un amigo cuando vio las noticias. Intrigado, consiguió una muestra del código de WannaCry y comenzó a diseccionarlo. Mientras analizaba el código, Marcus notó algo extraño. Antes de empezar a encriptar los archivos, el virus intentaba conectarse a una dirección web muy específica. Era una dirección larga, llena de letras y números sin sentido, que no estaba registrada por nadie. Parecía una tontería. ¿Por qué un virus tan sofisticado querría conectarse a una página que no existe? Marcus pensó que quizás era una forma en que el virus se comunicaba con sus creadores, así que, por pura curiosidad y para rastrear la actividad del virus, decidió comprar el dominio. Le costó $10.69. Lo que Marcus no sabía es que acababa de encontrar el kill switch, el interruptor de apagado. Resulta que los creadores de WannaCry habían programado una función de seguridad para ellos mismos. El virus estaba diseñado para verificar si esa página web existía. Si la página no existía, el virus asumía que estaba en el mundo real y procedía a atacar. Pero si la página sí existía y respondía, el virus asumía que estaba siendo analizado dentro de un entorno de seguridad simulado, una sandbox, y para protegerse de ser descubierto, se desactivaba automáticamente. Al registrar el dominio por $10, Marcus Hutchins engañó a todas las copias de WannaCry del mundo. De repente, millones de virus pensaron que estaban siendo observados y se apagaron al mismo tiempo. El ataque se detuvo en seco. Un chico de 22 años había salvado al mundo desde su dormitorio, en pijama. De la noche a la mañana, Marcus se convirtió en una celebridad. Los medios acampaban fuera de su casa. El mundo lo aclamaba como el salvador de Internet. Pero como en toda buena historia de crimen real, hubo un giro final que nadie vio venir. 3 meses después, en agosto de 2017, Marcus viajó a Las Vegas para DEF CON, la convención de hackers más grande del mundo. Estuvo de fiesta, celebró con amigos y disfrutó de su fama. Pero cuando intentaba abordar su vuelo de regreso a Londres, el FBI lo estaba esperando en el aeropuerto. Marcus fue arrestado y esposado. El mundo estaba confundido. ¿Por qué el FBI arrestaría al héroe que detuvo WannaCry? Resultó que Marcus tenía un pasado oscuro. En su adolescencia, años antes de salvar el mundo, había escrito y vendido un malware bancario llamado Kronos, diseñado para robar contraseñas de cuentas bancarias. El FBI llevaba años investigando el caso y finalmente habían conectado los puntos. El héroe era también un villano. El juicio fue largo y complejo. La comunidad de ciberseguridad se unió para apoyar a Marcus, argumentando que sus acciones deteniendo WannaCry compensaban sus errores de juventud. Finalmente, el juez estuvo de acuerdo. Reconoció que Marcus había madurado y que había prestado un servicio incalculable a la humanidad. Fue sentenciado a tiempo cumplido y quedó en libertad, evitando la cárcel. Hoy, WannaCry es un recordatorio cicatrizado en la historia de Internet. Aunque el ataque fue devastador, los hackers detrás de él, se sospecha fuertemente, del grupo Lazarus de Corea del Norte, fueron sorprendentemente incompetentes en el cobro. A pesar de causar daños por miles de millones de dólares, solo lograron recaudar unos $130.000 en rescates. Además,
La mayoría de las víctimas que pagaron nunca recuperaron sus archivos. Pero la lección más importante de WannaCry no es sobre el dinero, es sobre la negligencia. Meses antes del ataque, Microsoft había lanzado un parche de seguridad que cerraba la puerta trasera de Eternal Blue. Si las empresas, los hospitales y los gobiernos hubieran actualizado sus sistemas a tiempo, WannaCry no habría infectado ni una sola máquina. El 98% de las víctimas usaban Windows 7 sin actualizar. Fue la pereza humana, no la sofisticación técnica, lo que casi destruye el mundo digital. Hoy, vulnerabilidades similares siguen existiendo. Hay miles de sistemas sin parchear ahí fuera, esperando el próximo ciberataque. La pregunta no es si volverá a ocurrir algo como WannaCry. La pregunta es, cuando ocurra, ¿habrá un Marcus Hutchins despierto para salvarnos o esta vez se apagarán las luces para siempre? Así que, hazte un favor. Cuando tu computadora te pida reiniciar para instalar actualizaciones, no lo pospongas. Ese pequeño gesto podría ser lo único que se interponga entre tus datos y el caos total. Y con esto cerramos la sesión de hoy. Si este video te ha servido para entender un poco más cómo funciona el mundo oculto de la red o para mejorar tus propias habilidades, no olvides suscribirte. Es la mejor forma de apoyar este contenido. Si quieres seguir profundizando en los archivos que el resto del mundo ignora, asegúrate de dar like y activar las notificaciones. No querrás quedarte fuera cuando lancemos el próximo sistema. Y lo más importante, comenta abajo qué te ha parecido este caso o qué herramienta quieres que analicemos en el futuro. Leo cada una de sus opiniones. Recuerda, la información es poder, pero solo si sabes cómo protegerla. Mantente curioso, mantente seguro. Conexión finalizada. Nos vemos en el próximo video.